Dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II que Dios se va revelando progresivamente y Dios se va manifestando. Revelando quiere decir manifestarse, porque es con V, no es con B. Dios se revela, se manifiesta progresivamente. Y en el Antiguo Testamento las revelaciones y manifestaciones de Dios, pues es el Dios verdadero, pero la forma de manifestarse y la forma de cómo el pueblo entiende a este Dios, pues son muy desde lo humano y desde cómo entienden las cosas las personas en cada época, ¿no? Y los pueblos en cada momento histórico. De tal manera que este Dios que aparece, el Dios de Israel, ¿no? Es el Dios que es fiel, que está ahí, que acompaña a su pueblo, pero que también, como aparece con estas reacciones o manifestaciones, pues eso como de enfado, de ira, aparece hoy como ira, cólera, como que Dios como reacciona, ¿no? Estas reacciones son en forma humana, antropomórficas, ¿no? Son como que el pueblo, el que escribe esto, lo dice como una reacción, como ve a Dios, como reaccionamos nosotros. No es que Dios tenga esta ira, cólera, para pues acabar con nosotros, ¿no? Cuando hacemos algo mal. ¿Qué expresa esta ira de Dios? ¿Qué significa? Esta ira, algunos dicen que es la santidad de Dios, su majestad, ¿no? Que Dios en su poder pues expresa esta fuerza, es la fuerza. La ira es una fuerza, y la ira no es mala. Es malo el pecado de la ira, pero la ira no es mala. Porque ¿qué hace la ira? La ira es la fuerza que nos hace posible defendernos y protegernos y también, pues, poner al otro en su lugar. El pecado de la ira es esto desordenado, que esta fuerza de defensa la llevo al otro y le hago daño. El pecado es cuando hago daño, pero la ira en sí misma no es mala, como es un sentimiento, una emoción, ¿no? Es una emoción, a veces también sentimiento, es una emoción donde pues uno como que sitúa al otro, ¿no? Cada uno si no tuviéramos esta fuerza, pues al final nos dejaríamos invadir. Entonces, estos pueblos que también lo entendían todo a base de golpes, ¿no? Todavía hoy permanece esto un poco, ¿no? Entonces entendían pues este Dios de la ira, el Dios que se enfada con el pueblo cuando éste hace las cosas mal. Esto es como muy desde lo humano. ¿Cómo podemos entender esto un poco más en lo profundo? La ira es una emoción que sale porque cuando hay un dolor, cuando hay una situación, un daño recibido, cuando uno recibe daño, se defiende y lo normal es que salga la ira. Algunos se confiesan de ira, ¿no? Porque le sale esa fuerza. La ira como pecado es cuando haces daño. Si no haces daño no pasa nada, ¿vale? Entonces, además esa emoción es sana que salga, porque si la ira no sale y uno se lo traga, el dolor se queda encerrado y se transforma en tristeza. Personas que están tristes, que están ahí acogotadas en la tristeza, y es porque tienen ahí una ira reprimida. Cuando Dios saca la ira, digamos, es como para despertar, para decir, cuidado, que esto es importante, ¿no? Que esto no es una tontería. Como cuando Jesús sacó el látigo en el templo, dijo, esto es importante, este es del templo de mi Padre. Es distinto sacar el látigo para decir esto, que otra cosa es que les hubiera dado a los mercaderes, ¿no? Que como Jesús lo merecía, ¿no? Pero Jesús no les dio a ellos, pero dijo, esto es importante. Entonces, Dios muestra que el pecado es importante.
No porque en realidad a Dios le haga daño el pecado, que a veces uno, no, es que he hecho daño a Dios. No, te has hecho daño a ti, a Dios no le haces daño. Pero a Dios, en cuanto que Él se ha hecho presente en esta realidad, en cuanto que Él ya en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues ha querido elegir y amar un pueblo para salvarlo, pues hombre, podemos entender que también le duele, ¿no? Como nosotros no entendemos otro lenguaje que este, ¿no? Como el humano, ¿no? Entonces, como a Dios no se le hace daño, pero le duele porque le importas, porque el pecado te hace daño a ti. Entonces, Dios ve al pueblo que aprovechando que Moisés ha ido, algo muy típico, ¿no? Cuando se va el guía, ahí se monta, ¿no? Ya alguien ya se hace líder, ¿no? Y busca llevar las cosas. Y claro, pues desenfocadamente se va el guía, Moisés, a la montaña a encontrarse con Dios y han construido un becerro de metal, de oro. Y bueno, es curioso el diálogo porque Moisés es el que defiende al pueblo, ¿no? Podría haber dicho, pues sí, arrásalos porque son unos desgraciados, ¿no? Aprovecha que me he ido para... ¿no? Moisés defiende al pueblo. O sea, Dios dice, esto es importante, esto no es una tontería, ¿no? Pues, y Moisés dice, bueno, es verdad, pero misericordia, ¿no? Vamos a esperar un poco. Aquí vemos, por lo tanto, el poder de la intercesión, que lo vemos varias veces en Moisés. También cuando en la batalla no le están sosteniendo los brazos, ¿no? Y está Moisés orando, ¿no? O sea, el poder de la intercesión. Moisés se lo pide y Dios, dice el texto, se arrepiente de la amenaza. O sea, Dios avisa, como diciendo, cuidado, pero la intercesión hace que el corazón de Dios, según este lenguaje que estamos diciendo, se hace que el corazón de Dios ablande, ¿no? En realidad el corazón de Dios es blando, ¿no? Pero quiere nuestra intercesión. Por eso, el Antiguo Testamento hay que entenderlo bien. Algunos dicen, como no lo entiendo, lo arranco, ¿no? Porque digo, no entiendo, pues arranco la hoja, ¿no? No, estas hojas son muy bonitas, con un mensaje muy claro, pero hay que entenderlo, claro, hay que saberlo explicar. Entonces, no sé si lo he sabido explicar, pero espero que lo hayáis entendido. Entonces, Dios, cuando se manifiesta como el Dios de los ejércitos, es el poder, la fuerza de Dios, su santidad, su grandeza y su cuidado. O sea, como diciendo, cuidado, que esto es importante. Y es como para que tengamos en cuenta que el pecado nos hace daño y que el pecado nos desvía del fin para el que hemos sido creados. ¿Qué pasa? Que a veces comparamos esto con la ira que vemos pues, en los humanos, ¿no? Y entonces cuando mi padre o mi madre, ¿no? O el profesor tuvo un ataque de ira, ¿no? Y entonces digo, vengo la ira de Dios y entonces me acuerdo del profesor ese o de esa persona que le tuvo un arranque de ira y me pegó, ¿sabes? Y se le fue la mano, se le fue el grito. Pues ese no es Dios. A Dios no se le va a ir la mano. Dios nunca te va a hacer daño. Dios nunca es como nosotros. No sé si se entiende, pero pide luz al Espíritu para que si no entiendes, que te lo aclare. Vamos a pedir al Señor hoy que nos conceda poder escuchar y atender a este Dios. Es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, pero es un Dios serio. No es un Dios de plastilina o de papel albal. No sé por qué me lleno de papel albal, no le veo mucho sentido, pero bueno. Es un Dios es un Dios firme, estable, fiel. Es un Dios. Vamos a pedirle que nos conceda reconocerle y dejarnos también corregir por él para descubrir que debajo de este comportamiento de Dios está su dolor. Si hemos dicho que debajo de la ira está el dolor, es porque a Dios le duele mi pecado. Pues que ponga mis pecados, mis situaciones ante Él
para que Él sane mi corazón y Él me ayude en este tiempo de Cuaresma, de camino a la Pascua.